Buenas, profesor. Mi nombre es Jaylin. Vamos a hablar sobre los elementos básicos de la legislación mercantil. Aquí vamos a hablar qué es una sociedad. Se dice que es el conjunto de personas que se relacionan entre sí de acuerdo a una determinada regla de organización jurídica y que además comparten una misma cultura, una misma civilización o un espacio o un tiempo determinado. En esta vamos a hablar cuál es el fin de una sociedad mercantil. Es importante saber qué es una sociedad mercantil. Es la unión de dos o más personas que aportan algo en común para tener un fin lícito determinado, obligando a entenderse mutuamente de su actuación. La razón social se crea con el nombre que las personas o los socios deseen. Puede ser con el nombre de algún socio o el de todos, o la unión de sus apellidos, entre otros. ¿Qué es una empresa individual de responsabilidad limitada? Podemos mencionar que es aquella en la que el propietario es solamente un individuo, que es el que se beneficia de las ganancias que obtiene la actividad a la cual está produciendo su empresa, pero también asume las pérdidas ocasionadas a un costo de su patrimonio. Esto se debe claramente a que se trata de un único propietario. No hay más, solamente es uno, no tiene socios ni tampoco se crea como asociación, solamente hay un responsable de sus ganancias o sus pérdidas. En esta diapositiva vamos a hablar sobre los 5 elementos importantes del artículo 18 del Código de Comercio. Es importante saber que cuando la escritura constitutiva de toda sociedad mercantil debe contener ciertas reglas o ciertos pasos a seguir. Entre ellas podemos mencionar que sería el lugar y fecha en que se celebra el contrato, nombre y apellidos, nacionalidad, profesión, estado civil de las personas físicas que las constituyen. Es importante tener la información clara de las personas que están llevando a cabo el contrato. Además, saber el nombre o la razón social de las personas jurídicas que intervengan en la fundación, la clase social que se constituye y además el monto del capital social, la forma y el plazo en que deba pagarse. Como mencionamos anteriormente, ya explicamos lo que es una sociedad. Ahora podemos mencionar que acá en Costa Rica existen 4 sociedades a las cuales son como las que más se utilizan, que sería la sociedad anónima, sociedad responsabilidad limitada, sociedad colectiva y sociedad comandita. Podemos decir que la sociedad anónima es la que la administración se desarrolla con la Asamblea General de Accionistas y la Junta Directiva. Además, existe mínimo como 5 accionistas. Luego podemos mencionar la sociedad de responsabilidad limitada, que está conformada mínimo por 2 socios y máxima 25. Los socios definen el tiempo de elaboración de la empresa. Pueden delegar las funciones a un gerente. Acá podemos mencionar que una sociedad anónima, salvo que pacte algo distinto, los socios pueden transmitir libremente sus acciones a un tercero, mientras que una sociedad de responsabilidad limitada, las cuotas o los nombres que reciben las acciones de ese tipo de sociedades no pueden transmitirse a un tercero, sino es con la anuencia del resto de socios. Por este motivo se dice que la sociedad anónima es abierta y la sociedad de responsabilidad limitada es cerrada.
Con respecto a la sociedad colectiva, se dice que es aquella que existe bajo una razón social y en la que todos los socios responden de modo subsidiario, pero ilimitada y solidariamente, de las obligaciones sociales. Además, podemos agregar que al socio colectivo que aporta bienes a la sociedad se le denomina socio capitalista y al que solamente aporta industria, puede ser trabajo, servicios o actividades en general, es un socio industrial. No existe mínimo legal para el capital de socios. También se rigen por las disposiciones del Código de Comercio. Funcionan o giran bajo un nombre colectivo o razón social. Y por último, podemos hablar sobre la sociedad comandita. Se puede definir como la que existe bajo una razón social y está compuesta de uno o varios socios comanditados que únicamente responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales, y uno o varios socios comanditarios que únicamente responden hasta por el valor de sus aportaciones. Se llama en comandita las que forman cuando son dos o más personas, de las cuales a lo menos una es comerciante, se reúnen para un objeto comercial, obligándose el uno o unos como socios solidarios responsables y permaneciendo el otro u otros como simples suministradores del capital bajo la condición de no responder sino con los fondos declarados del contrato. Un ejemplo que se puede dar es el de en una sociedad de esta clase tenemos a los señores Bolaños, Chávez, Ruiz y Alfaro, que son socios comanditados. Y tenemos a Gonzalo, a Hernández, a Gamboa y Calvo, que son socios comanditarios. La razón social se forma con el nombre de uno o de más socios gestores o colectivos de mayor significación y que más convienen a los intereses de la empresa. Por ejemplo, Bolaños y Chávez. Se agrega y compañía, que representan los nombres de los socios comanditados o gestores y comanditarios que no se mencionan. Además se complementa la razón social con la indicación de la clase de la sociedad, pudiendo emplear la correspondiente abreviatura, quedando de la siguiente manera: Bolaños, Chávez y compañía. Esta sería mi presentación, profesor. Muchas gracias.